Ese es un pleito que me traigo yo, porque los mismos periodistas se niegan a aceptar que el reportaje sea un género literario. Inclusive en el fondo de su alma lo ven con un cierto menosprecio. Y yo diría una cosa: un reportaje es un cuento totalmente fundado en la realidad, como el cuento tiene unas bases en la realidad, sin lugar a dudas, la ficción. Ninguna ficción es totalmente inventada, siempre son elaboraciones de experiencias. Entonces yo me doy cuenta, por la misma forma en que yo llegué al periodismo, me doy cuenta que es el mismo proceso, es una etapa más de mi aprendizaje, no digamos literario, sino del desarrollo de mi vocación definitiva de contar cosas. Et parmi les choses que Marquez veut raconter, il y a la Colombie des cartels de la drogue et de la corruption, le règne des bandes armées, le fléau des enlèvements et l'assassinat de tant de journalistes. Il raconte une guerre civile, encore une, interminable, qui pourrait priver d'avenir tout un pays. Une drogue plus pernicieuse que l'héroïne, au nom bien mal choisi, s'introduisit dans la culture nationale. L'argent facile. L'idée prospérait que la loi est le plus grand obstacle au bonheur, que rien ne sert d'apprendre à lire ou à écrire, que l'on vit mieux et plus en sécurité en criminel qu'en homme de bien. Bref, l'état de la corruption sociale caractéristique de toute guerre larvée. Ha sido mi libro más difícil, más complejo, más triste, pero tengo la esperanza de que sea un espejo en el cual los colombianos se vean y nos demos cuenta cómo somos, a ver si logramos arreglarnos un poquito. Marquez est devenu célèbre brutalement avec le succès de 100 ans de solitude. Il s'accommode d'une gloire parfois encombrante parce qu'il sait qu'elle est synonyme d'influence. Il l'utilise. Marquez milite pour les droits de l'homme, crée la fondation Habeas pour la défense des prisonniers politiques et parcourt le continent en homme politique de secours. Fréquenter les grands de ce monde est devenu presque banal. Son amitié avec Fidel Castro est passée à la légende. Il prend position, il s'expose. On le menace de mort, on lui refuse des visas. Il gêne par son franc-parler et sa sensibilité résolument de gauche. Para mí el cine no era más que una diversión, y lo seguía muy poco. Y cuando llegó Álvaro fue el que nos estaba con la locura de que era la gran cultura del siglo XX, la del cine, y andábamos metidos en esos cines que había en Barranquilla estupendos, que no tenían techo, que se veían las películas bajo las estrellas y con luna llena. Y ahí me interesé tanto por el cine que cuando llegué al Espectador yo logré que me dejaran hacer la crítica de cine. Quelques années après La Langosta Azul, film manifeste du surréalisme caraïbe, Marquez part pour la ville qui est alors la capitale incontestée du cinéma latino-américain, Mexico. Il fréquente cinéastes, producteurs et acteurs, il écrit des scénarios. Il adapte pour le cinéma les récits de l'écrivain mexicain Juan Rulfo. Le métier de scénariste lui révèle la liberté de bousculer le temps pour mieux le recréer. Pourtant, le succès se refuse et García Márquez quitte provisoirement le cinéma, amer et déçu. Son chemin, c'est l'écriture. Deus irredevit ladrones. Qué raro, ¿verdad? Sí, con estos feligreses parece velorio. Entonces, yo llegué a tenerle tanto amor al cine que pensé en hacer cine por lo mismo
que hice novela y cuento y por lo mismo que hice periodismo, que era otra manera de contar la vida. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Ahora, ¿qué sucedió con el cine? Que me di cuenta de que era infinitamente más difícil hacer una película de lo que yo me imaginaba. Me parecía imposible que con los compromisos industriales, los compromisos económicos y la enorme cantidad de gente que tiene que está en un set, hombre, me parecía imposible contar una historia íntima, una historia del corazón de uno. Preparado para otra batalla larga y estéril, le contesté con más calma que en las veces anteriores. Dígale que lo único que quiero en la vida es ser escritor y que lo voy a hacer. El tren hizo una parada en una estación sin pueblo y poco después pasó frente a la única finca bananera del camino que tenía el nombre escrito en el portal, Macondo. Lo había usado ya en 3 libros como nombre de un pueblo imaginario, cuando me enteré en una enciclopedia casual que es un árbol del trópico parecido a la ceiba, que no produce ni flores ni frutos y cuya madera esponjosa sirve para hacer canoas y esculpir trastos de cocina. La route qui mène à Macondo passe par le port de Barranquilla. De toutes les marchandises qui envahissent les quais, les plus précieuses pour Marquez sont les traductions espagnoles des écrivains anglais et américains apportés de Buenos Aires. Son impatience à les lire le conduit même à se faire conseiller littéraire d'un libraire. Très vite, il trouve en William Faulkner un écho du rêve qu'il poursuit. Y así me formé yo ya dentro de esa nueva novela cuyos faros principales eran en ese momento Hemingway y Faulkner, pero eran muchos, está Dos Pasos, Steinbeck, Lewis, en fin, y en eso, y nos metíamos, es que la diferencia es que nos metíamos a estudiar en serio cómo eran estas cosas. Y ahí descubrí yo que había una gran afinidad entre los novelistas del sur de los Estados Unidos y la realidad que yo había conocido en Aracataca. Por una razón sencilla, es que Aracataca era una ciudad bananera, era un pueblo bananero, y había sido construido por la compañía bananera, por la United Fruit Company. Y los campamentos que ellos hacían en los pueblos mismos se parecían mucho a los pueblos del sur de los Estados Unidos. Entonces, esto que me asombraba y me conmovía a mí de Faulkner, por ejemplo, yo no sé si era por lo que me estaba contando él de su tierra o por la identificación que encontraba yo con Aracataca y con mi infancia. Y entonces empecé a darme cuenta de que las bases, las fuentes de mi literatura y de lo que yo podía contar realmente sacado de las tripas, no estaba en las lecturas que tenía en Zipaquirá y que tenía en Bogotá. Y en última instancia no estaba en ninguna lectura. Las lecturas de los norteamericanos me sirvieron fue para descubrir eso, pero yo descubrí que ya lo traía dentro. Y entonces fue cuando agarré el verdadero camino.
La première étape de ce bon chemin s'intitule « Des feuilles dans la bourrasque », écrit à Barranquilla dans la lumière des retrouvailles avec Aracataca. Marquez s'attelle ensuite à un roman monumental, La Maison, mais l'entreprise est trop lourde. Il l'abandonne pour un autre projet, La Mala Hora, roman du désarroi et des désastres de la guerre civile. Le roman ne pourra prendre vie qu'après une nouvelle rupture sur le chemin de l'écrivain, le départ pour l'Europe. Marquez est envoyé à Paris comme correspondant du journal El Espectador. Mais le journal est fermé sur ordre du général Rojas, le dictateur qui a pris le pouvoir en Colombie. Marquez est abandonné à son sort, sans un sou. Alors qu'il termine La Mala Hora, une autre histoire vient le hanter et s'imposer comme une évidence. Il l'écrit d'un trait, comme pour s'en libérer. Pero el coronel no tiene quien le escriba. No puede ser escrito sino en París, entre otras cosas, porque yo cuando me quedé varado en París estaba esperando un cheque y bajaba todos los días en la pensión a ver si había llegado la carta. Me asomaba y no llegaba la carta, inclusive la concierge me veía llegar y decía, ok, yo volví a subir y no me importaba, yo seguía. Yo tenía un pasaje de regreso, me lo hice reembolsar, metí la plata en una gaveta, sacaba todos los días un poco, iba, comía lo que fuera y seguía escribiendo, escribía todo el día, estaba feliz de que hubieran cerrado El Espectador donde yo trabajaba para no tener que estar mandando corresponsalías, pues porque me dediqué a escribir totalmente, me dediqué a la literatura. Il ne t'est pas venu à l'idée que le coq pouvait perdre? C'est un coq qui ne peut pas perdre. Mais suppose qu'il perde. On a encore 45 jours devant nous avant de commencer d'y penser, dit le colonel. La femme perdit espoir. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on mangera? Demanda-t-elle en agrippant le colonel par le col de sa chemise. Elle le secoua avec énergie. Dis-moi ce qu'on va manger. Il avait fallu 75 ans au colonel, les 75 années de sa vie, minute après minute, pour en arriver à cet instant. C'est avec un sentiment de pureté, de limpidité, d'invincibilité qu'il répondit « de la merde ». Lo que fue para mí importante en París es la perspectiva que me dio París de la América Latina. Porque yo de aquí era solo colombiano, no era más que costeño, no era más que caribe, que esencialmente es lo que yo soy, un caribe. Allá no dejé de ser caribe, pero un caribe que se dio cuenta cuál era su cultura. Y en qué cultura general estaba insertada ese caribismo mío. Por una cosa sencilla, yo llegaba a un café y encontraba a los argentinos, los centroamericanos, los mexicanos, los caribes de distintos países. Y curiosamente, era un tiempo de dictadores. A ver, estaba Rojas Pinilla en Colombia, estaba Pérez Jiménez en Venezuela, estaba Odría en el Perú, estaba Trujillo en Santo Domingo, estaba Perón en la Argentina. Prácticamente en todos los países. Estaba Batista en Cuba. Yo vivía en una pensión en la Rue Cuyas, puro barrio latino, y enfrente, en la pensión de enfrente vivía Nicolás Guillén, el poeta Guillén, que todos íbamos a visitarlo en peregrinación, y todos estábamos cada uno pendiente de su país. Y una mañana, una madrugada, porque él se despertaba como si estuviera en Camagüey, una madrugada asomó y pegó un grito y dijo: "Se cayó el hombre". Y todos nos echamos a la calle porque todos creímos que era el hombre nuestro.
Y entonces me sucedió una cosa que tenía que sucederme tarde o temprano. Fue que prescindí de todos los más compromisos que yo tenía con la literatura y me centré en el compromiso político. No es que me arrepienta, en ese momento tocaba eso, pero para poder salir de eso, tuve que volver a la idea original de que el compromiso del escritor no es solo con su realidad política, sino con toda su realidad. Eso lo aprendí en París. Après des années de travail et de recherche, d'arrachements et de doutes, Márquez ne quittera plus le chemin qui l'a mené à Macondo. 100 ans de solitude naît au bout de 14 mois d'un enfermement halluciné. Mais d'autres livres encore naîtront de ce creuset fabuleux. Márquez a libéré une parole lyrique et enchantée qui dit les fables d'une humanité misérable et grandiose. Es decir, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de las catacas, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Y por eso pensé que se iba a llamar La Casa. Porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo. Porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Y